Hoy tenemos con nosotros al doctor Alejandro Almoguera, de Almoguera Traumatólogos, médico especialista en traumatología y se dedica fundamentalmente a cirugía de mano y de muñeca. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Un placer estar aquí en tu canal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, luego dejaré abajo en la descripción del vídeo, dejaré el enlace a la página web y a la consulta del doctor Almoguera. Y hoy vamos a hablar de una patología bastante frecuente de la mano y de la muñeca, el túnel carpiano, que se encuentra por aquí, al final de la mano. Me interesa especialmente porque hace poco yo he tenido una cosa parecida, no del túnel carpiano, sino de otro que hay por ahí también cerca, el túnel de Gullón. Pero bueno, hoy vamos a hablar del túnel carpiano, que es más frecuente e interesa a muchos más pacientes. Alejandro, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Cuéntanos. Bueno, Nacho, pues como has dicho, es una patología bastante frecuente, la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, lo que se llama, el túnel carpiano se llama así porque es una estructura que está a este nivel más o menos, ¿vale? Entre las dos eminencias que se llama, y se llama túnel carpiano porque el suelo del túnel son los huesos del carpo. Y el techo se llama el ligamento transverso del carpo, es un ligamento que generalmente con la edad y con los esfuerzos repetidos o con microtraumatismos o posturas muy repetidas de las manos, se engrosa y este engrosamiento de esta estructura causa una compresión del nervio mediano dentro del túnel. Y esto normalmente es muy raro que se produzca de forma aguda, lo normal es que sea degenerativo y con el paso de los años, pues se produce pequeñas lesiones en el nervio que al final generan la clínica más característica o típica del túnel carpiano. Y este nervio mediano del que nos hablas, que pasa por ahí en medio, nunca mejor dicho, ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Y por qué es importante si se afecta o si se lesiona? Pues el nervio mediano hay que distinguir concretamente la función que tiene motora y sensitiva, porque todos los nervios generalmente, los nervios periféricos, tienen esas dos grandes funciones. Entonces, lo importante del túnel carpiano es que cuando el nervio ya ha pasado esa estructura, como he dicho, entre los huesos del carpo y el ligamento transverso, ya solo tiene casi toda la función sensitiva de la palma de la mano hasta este borde del cuarto dedo y la función motora de la musculatura del pulgar de esta eminencia de aquí, de esta zona de aquí. Es un poquito difícil de definir y no me quiero enrollar mucho, pero es una parte importante del diagnóstico en traumatología saber que cuando se ve el nervio mediano afectado en el túnel carpiano, se pierde fundamentalmente sensibilidad o se siente hormigueo en estos dos dedos y un poquito el cuarto y el pulgar, ¿vale? Y en niveles ya muy avanzados y hoy en día ya con el diagnóstico tan certero que tenemos y la disponibilidad de las consultas de fácil acceso, pues no suele pasar, pérdida la fuerza en la oposición del pulgar, porque se debilita la musculatura de la eminencia tenar que se llama, de esta zona de aquí, y entonces cuesta lanzar el pulgar hacia adelante. Esa es la sintomatología más típica, pero insisto que esto último en la consulta en el día a día no se suele ver. Los signos de alarma o la primera sintomatología que aparece es hormigueos y pérdida de sensibilidad en el pulgar, el índice, el anular, perdón, el corazón y parte del anular. Y cuando viene un paciente a la consulta con estos síntomas de entumecimiento o estos síntomas motores, como nos cuentas, ¿qué otras pruebas diagnósticas podemos utilizar? Porque entiendo que tenemos también un arsenal ahí variado, ¿no? ¿Es así? Pues sí, correcto. Hombre, yo siempre, por lo menos, intento enseñar a mis residentes y a compañeros que lo fundamental siempre es el diagnóstico clínico, es decir, lo más importante es la sospecha, es que el paciente entre con esa sintomatología, lo sepas explorar bien, sepas hacer las maniobras que provocan un aumento en la presión dentro del túnel y que empeoran o agravan los síntomas en el momento de la consulta. Entonces, el diagnóstico clínico es fundamental y también distinguir, como bien has dicho tú, que sea una compresión del nervio mediano y no del nervio cubital, en el gullón, o una compresión proximal, que quizá en eso no ahondemos en la charla de hoy, pero también puede haber compresiones del nervio mediano que no sean en el túnel solo, sino que sean a nivel del antebrazo o más altas. Entonces, lo primero es el diagnóstico clínico y una vez tenemos una alta sospecha clínica se pueden pedir pruebas complementarias. Generalmente, la prueba más utilizada es la electromiografía, que es una prueba que mide la potencia de conducción o bueno, el nivel de conducción, de descarga eléctrica, por decirlo de alguna manera, y que lo entiendan los pacientes, que lleva el nervio por dentro. O sea, se ponen unos electrodos en la zona distal y se dan unas descargas para medir la respuesta del nervio y eso es la prueba complementaria que más frecuentemente se utiliza. Y hoy en día también se está haciendo mucho diagnóstico ecográfico, que lo puede hacer el mismo traumatólogo en la consulta o derivarlo al radiólogo, in situ en el túnel se mide
el estrechamiento del nervio, es decir, entra el nervio por el antebrazo, cuando está en el túnel se hace más finito y luego cuando sale se vuelve a estrechar y genera una deformidad que se conoce como reloj de arena, y eso se puede medir con ecografía para medir la presión dentro del túnel, y es un complemento diagnóstico que se está utilizando muchísimo y en el que se están experimentando mucho los traumatólogos. No sé si te pasa a mí me pasa mucho en la consulta, ¿no? Que los pacientes demandan siempre pruebas de imagen, ¿no? Otra serie de cosas. ¿Qué hay aquí, por ejemplo, de la resonancia y del escáner? Porque, bueno, a mí permanentemente me piden la posibilidad de una resonancia, por ejemplo. ¿Se hace aquí? ¿Se hace aquí a la altura de la muñeca para el túnel del carpo? ¿O es una prueba que no es tan útil? Pues es una pregunta bastante interesante, la verdad. En este caso en particular, como es una, por decirlo de una manera, una patología Vox Populi, pues la gente sabe que no se suele hacer resonancia para el túnel del carpo y no te la suele demandar, pero tiene sus indicaciones. Por ejemplo, cuando sospechas que la compresión del nervio no es degenerativa, no es idiopática o primaria, sino que viene por otro elemento externo, es decir, pues secuela de una fractura de radio o por un ganglión o por alguna cosa dentro del túnel que esté comprimiendo al nervio, que no sea solo el engrosamiento de ese ligamento que hemos comentado al principio de la charla. En ese caso, sí que estaría indicado hacer una prueba complementaria, que podría ser la resonancia, para ver si hay alguna estructura dentro del túnel que está provocando esa compresión y no es simplemente degenerativa, lo que se llama una compresión secundaria. De todas formas, como he comentado, la ecografía también es útil para esto. O sea, si eres un buen ecografista o si mandas a un radiólogo experimentado en ecografía musculoesquelética, también puede ver que haya algo intratúnel que esté comprimiendo el nervio. Pero vamos, este sería el caso Princeps para pedir una resonancia en caso de que sospeches que la compresión es secundaria, es decir, por alguna estructura que ha crecido dentro del túnel. Bueno, ya sabéis, si vuestro traumatólogo os pide una ecografía, quedaros contento con esta prueba, que es una cosa bastante habitual. Hemos hablado o has comentado distintas posibilidades, ¿no? Distintas causas que pueden producir este síndrome del túnel carpiano. Hemos hablado de degeneración, microtraumatismos y causas compresivas, ¿no? Como tumores o gangliones. ¿Qué hay del tratamiento para todas estas distintas causas? ¿Es el mismo tratamiento para todas? ¿Tiene que ir enfocado según la causa? Cuéntanos un poco de las posibilidades terapéuticas, como decimos nosotros. Bueno, vamos a ello, que es yo creo la parte más compleja. Como siempre digo yo en mis vídeos, es siempre en traumatología en ortopedia hay que probar primero el tratamiento conservador. Vamos, yo habitualmente siempre intento darle una chance de unos meses, entre 3 y 6 meses al tratamiento ortopédico, que en este caso, si no es un síndrome del túnel carpiano agudo y no hay una lesión establecida grave del nervio, generalmente se realiza con ejercicios de neurodinamia que se llaman, o neural climbing en inglés, que es básicamente intentar movilizar en todo el trayecto del nervio mediano, desde el plexo hasta la mano, el nervio en su, por decirlo de alguna manera, su vaina o su recorrido, para que no siempre se esté produciendo la compresión en el mismo sitio. No sé si se entiende, pero bueno, básicamente este sería el objetivo de la neurodinamia, que sería la terapia física o rehabilitación fundamental del túnel carpiano. Y luego están las muy conocidas férulas para dormir, porque la verdad es que eso no lo he comentado, el síntoma típico del túnel carpiano es este adormecimiento y esta pérdida de sensibilidad por las noches, y nos despiertan estos calambres, este acorchamiento de los dedos, y es porque por la noche no controlamos nuestros movimientos y tendemos a flexionar las muñecas, y en esta posición es en la que más se irrita o se atrapa el nervio mediano. Entonces estas férulas básicamente mantienen por la noche nuestra muñeca en una posición neutra, no tiene que estar hiperextendida, simplemente en una posición funcional, que son unos 20 grados más o menos, y en esa posición pues no se produce tanto ese estímulo de compresión crónica del nervio mediano o aguda, vamos, subaguda, por las noches al flexionar las muñecas. Entonces yo creo que esas dos serían fundamentalmente las dos vías de tratamiento ortopédico, la ferulización nocturna y los ejercicios de neurodinamia, y luego, bueno, pues hay vitaminas y cosas, tratamientos un poco homeopáticos para la regeneración del nervio, pero bueno, yo en principio esas opciones no creo sean para discutir ahora mismo. Sí, Y luego ya, entiendo que no tienen evidencia científica, ¿no? Que tienen un grado de evidencia bajo y la mayoría probablemente, ¿no? Un poco lo que nos pasa en medicina. Probablemente la mayoría no hagan mucho daño, salvo al bolsillo del paciente, pero no aporten demasiado a la recuperación y al tratamiento, ¿no? Va un poco por ahí la cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues no hay estudios que no están muy, que no tienen mucha potencia científica y que no abogan porque sea una solución definitiva para el túnel carpiano, pero bueno, hay gente que le va bien, hay gente que le va mal, pues como todo este tipo de medicina alternativa, pero bueno, que sepan que existen y que hay gente que las utiliza con cierta regularidad, o sea que bueno. Y luego ya pasando a la parte invasiva, cuando todo esto no ha funcionado, pues yo creo que hay un punto intermedio que no lo hacen todos los traumatólogos, pero que sería el tratamiento, la infiltración ecoguiada del túnel. Se pueden hacer hidrodilataciones del túnel, siempre con control ecográfico, para, pues con agua, con suero, vamos, perdón, dilatar ese espacio que he comentado entre el ligamento y el carpo y que no esté tan comprimido el nervio. Yo particularmente esto no lo hago, hay que tener un manejo del intervencionismo ecográfico bastante elevado y tiene sus complicaciones. Puedes hacer una infiltración intraneural dentro del nervio y eso es una complicación pues relativamente grave, así que yo particularmente no lo hago, pero que sepan los oyentes que eso se puede hacer. Y luego ya estaríamos pasando al tratamiento quirúrgico, que básicamente lo dividiría en tres. La liberación del nervio mediano se llama neurolisis, es el término técnico, y dividiría fundamentalmente la liberación del nervio mediano ecográfica, la liberación del nervio mediano endoscópica y la liberación del nervio mediano abierta. La endoscópica y la ecográfica es muy similar. La ecográfica es, pues, como he comentado, lo de la infiltración, pero con una navaja, un blade o un bisturí específico para cirugía ecoguiada, que es mínimamente invasiva y controlas la liberación con el ecógrafo, con la sonda del transductor y la imagen que tú sepas interpretar porque lo estás haciendo tú. La endoscópica, pues sería con una cámara, muy parecido a una artroscopia. Tú estás viendo por una cámara, igual el blade sale hacia arriba. Tenéis un vídeo en mi canal hablando un poco de mi libro sobre cómo se ve una liberación endoscópica del túnel carpiano. Luego Y luego la otra opción, dejaré un enlace a ese vídeo y al canal también abajo en la descripción para que el que quiera pueda acceder fácilmente desde ahí. pues muchas gracias, Nacho. Y la última opción sería la neurólisis abierta, que es lo que se ha hecho toda la vida. Hay diferentes técnicas, se puede abordar a nivel de la muñeca, proximal, en medio, distal. Bueno, eso cada uno lo hace de una manera diferente bueno, no creo que haya superioridad entre una u otra. Quizás un poco la molestia de la herida. Aquí en la palma molesta un poquito menos que en el talón de la muñeca, porque es una zona de apoyo muy frecuente. Y bueno, respecto a pros y contras de cirugía endoscópica ecoguiada y cirugía abierta, pues obviamente la cirugía endoscópica y la ecográfica tiene más tasa de complicaciones porque es más exigente, tanto por la pericia del cirujano como por la dificultad de la técnica, pues se pueden producir lesiones del nervio, liberaciones incompletas también. Y la cirugía abierta, como he comentado, sobre todo lo que da es molestias en la cicatriz. Las cicatrices generalmente en la zona de la mano son muy molestas y yo se lo digo a todos los pacientes. Yo ecográfico, como he comentado, no hago. Endoscópica he hecho mucha y abierta también. Y bueno, yo les explico a todos los pros y los contras, pero con completa honestidad de decir que prefiero la liberación abierta. Has hablado de ejercicios de neurodinamia antes o como un tratamiento un poco más conservador antes de valorar una cirugía y entiendo que quizás en algún momento después de la cirugía también se puede hacer algo de rehabilitación. ¿Qué papel tiene la fisioterapia? ¿No? Los fisios, ¿qué papel juegan en todo esto? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene un papel importante la fisioterapia posoperatoria en muchos aspectos. Por ejemplo, tratamiento de la herida. Yo enseño mucho a mis pacientes a tratarse bien las heridas, a masajearse muy bien la fibrosis inevitable que hace el trayecto de la incisión. Eso es una cosa que la gente no sabe, pero casi ningún tejido se regenera en el cuerpo, excepto la córnea, el hígado y el hueso, que eso es una cosa que yo lo tengo grabado de la carrera. Y todo el resto de cosas cicatrizan, es decir, se crea una fibrosis en el sitio donde se ha producido la lesión. Entonces la fibrosis es muy incómoda, sobre todo en la palma de la mano, porque duele, se queda pegado a los corpúsculos sensitivos y entonces el tratamiento de la fibrosis en la herida es fundamental. Esto lo puede hacer el paciente, pero también lo puede hacer el fisioterapeuta y de hecho los fisios especialistas en mano le dan una importancia grandísima al tratamiento local de las heridas y es una labor que el fisioterapeuta puede ayudar mucho al paciente en ese aspecto. Luego, aparte, pues insistir en la neurodinamia, obviamente, porque también se va a generar fibrosis encima de la cicatriz, en la zona donde, o sea, encima del nervio, perdón, en la zona donde hemos abierto el ligamento transverso del carpo. Y, obviamente, movilizar el nervio e impedir que se genere cicatriz perineural, que se llama así, es el nombre técnico, también es muy beneficioso, porque de hecho la generación de excesiva cicatriz encima del nervio es una de las causas de recidiva, es decir, de que se recaiga en el túnel carpiano, en la compresión del nervio. Por tanto, esta neurodinamia también nos viene bien posoperatoria, aparte del tratamiento de la cicatriz. Y luego, bueno, pues como cualquier posoperatorio, tratamiento del edema, de inflamación normal de una cirugía, pues bueno, recomendaciones
de posoperatorias normales en las que el fisioterapeuta, sobre todo especializado en recuperación de mano, pues puede guiar muchísimo al paciente, dar unas pautas buenísimas, hacer tratamiento de edema muy específico con máquinas específicas, y eso pues cada vez yo creo que está teniendo más importancia, y de hecho el papel del terapeuta de mano específico, del fisioterapeuta de mano, está creciendo muchísimo en España. Tiene una asociación que se llama AETEMA, que es magnífica, y los compañeros pues te hacen un trabajo maravilloso, y es, a mí hoy en día me parece un complemento imprescindible el terapeuta de mano, tanto pre como posoperatorio. Queda muy claro, creo que ha quedado muy claro el tratamiento, las opciones, ¿no? Y la importancia efectivamente de la fisioterapia. Volviendo un poco a una cosa que has comentado antes, que me preocupa personalmente, hemos comentado, ¿no?, que, por ejemplo, los microtraumatismos, ¿no?, a lo largo de los años pueden, de alguna forma, desencadenar o pueden favorecer la aparición de ese túnel del carpo. ¿Qué podemos hacer para prevenir la aparición de este síndrome del túnel del carpo? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar sufrirlo en algún momento? ¿Hay alguna actividad quizás que nos haga de alguna forma especial tener una predisposición a que se desarrolle este síndrome? Pues esa pregunta que me haces, Nacho, creo que es la más difícil de toda la entrevista hasta ahora. Es tremendamente complicado decirte cómo poder evitar que sufras un túnel del carpo. A ver, en realidad, como es una enfermedad degenerativa en la mayor parte de los casos, porque bueno, que esto no lo he comentado, pero hay algunas veces que hay factores que son más predisponentes, por ejemplo, el embarazo, que muchas mujeres que en el embarazo desarrollan síndrome de túnel carpiano, tanto durante el embarazo como en el inmediato, en el puérpero, ¿no? O sea, después de dar a luz. Entonces, esto, por ejemplo, es un factor predisponente. Además, epidemiológicamente, las mujeres entre 40 y 60 años son las más afectadas por el túnel carpiano, pero claro, todas estas condiciones son muy difíciles de evitar. Entonces, ¿cómo evitas los factores genéticos? ¿Cómo evitas los factores sexuales? ¿Cómo evitas que no sufrir túnel carpo en un embarazo? Entonces, bueno, respecto a los factores de riesgo, pues se sabe, por ejemplo, que en diabéticos, que en enfermedades endocrinológicas, vamos, en diabetes, en problemas de tensión o en factores metabólicos, todos esos factores sí que son factores que se pueden evitar, pues eso es para casi toda enfermedad, ¿no? Tener un estado de salud basal bueno, obviamente mejora la elasticidad de los tejidos blandos, es antiinflamatorio, ¿no? Todas estas condiciones metabólicas son proinflamatorias, todo esto es beneficioso. Y luego, respecto a los que me has comentado de microtraumatismos, profesiones manuales y tal, ¿cómo evita, por ejemplo, un albañil no realizar su trabajo? ¿Sabes? Es complicado porque, claro, pues con guantes de protección, obviamente, y todo eso, pero realmente que tú al final sobrecargues el talón de la mano, hagas un esfuerzo repetitivos con la mano, si al final es tu día a día, si es tu trabajo, si es con lo que te ganas el pan, es realmente difícil de evitar. Entonces, bueno, pues tiene, como he dicho, un componente metabólico, un componente genético, un componente sexual o hormonal, perdón, y no es muy difícil, o sea, creo que no es una patología en la que pueda destacar un factor de prevención, un factor a evitar para no desarrollar túnel carpiano. O sea, creo que sería difícil decirte una cosa que diga, pues mira, no hagas esto. Difícil de decir, macho, es una pregunta compleja. Y luego yo diría sobre todo, pues eso, pues estar sano, intentar hacer mucha movilidad articular, trabajar mucho la movilidad de las muñecas para involuntariamente hacer este neural gliding o esta neurodinamia, protegernos siempre las manos, bueno, evitar movimientos repetitivos, pero insisto que si es nuestro día a día, es nuestro trabajo o es la actividad que nos hacemos al final del día para despejarnos un poco, es difícil decir una persona que cesen estas actividades. Así que bueno, pregunta complicada y creo que he divagado un poco, pero es que realmente es difícil la respuesta. Bien respondida, bien respondida. Bueno, estamos llegando un poco al final. ¿Algo que se haya quedado en el tintero que creas que puede ser importante para los pacientes que noten estos síntomas o que le han diagnosticado de un túnel del carpo y están pensando un poco qué hacer, si operarse, si no? Muchas veces estos miedos también echan un poco atrás, ¿no?, a los pacientes. ¿Algo que pienses que puede ser útil en general como recomendación? Bueno, pues yo creo que voy a resumirlo todo tomando buenas ideas tuyas de tus vídeos, que soy un fan absoluto de tus recomendaciones, y también un poco de mi libro, de las cosas que suelo decir yo en mis vídeos. Y es lo primero, que si sospechas que tienes una clínica de túnel carpiano, acudas a tu especialista. Dentro de las especialidades, luego aparte, y esto yo creo que lo remarcamos bastante tanto tú como yo, hoy en día ya hay súper especialistas, es decir, que si tienes la oportunidad por el sitio donde vives o el tipo de sanidad que trabajas en ver a un especialista de mano,
lo recomiendo encarecidamente porque un túnel del carpo se puede confundir con muchas otras patologías. Patología cervical, por ejemplo, patología nervio periférico, pero de la metabólica, de pues, neurología, tipo, bueno, es rarísimo, pero bueno, esclerosis, problemas víricos y otros diagnósticos diferenciales que creo que ese diagnóstico diferencial está mucho más al alcance de un cirujano de mano, de un especialista de mano que tiene muy claro los síntomas del túnel del carpo, sabe explorarlo bien, que de un especialista en traumatología general o alguien que no ve ese tipo de patología todos los días. Entonces, bueno, pues siempre recomiendo, insisto, acudir a tu especialista, preferiblemente a un especialista en mano y obviamente no autodiagnosticarte, no autotratarte, siempre tener claras las cosas. Hay mucha información en Internet, pero hay que ser cautos con el autodiagnóstico y el autotratamiento. Y bueno, respecto a si operarse o no y qué hacer, pues hombre, yo ahí siempre, como dices tú, me dejaría guiar por el cirujano. Siempre, hoy en día ya la medicina no es paternalista, ¿no? Hay que tener un feedback con el paciente, explicarle bien las La cosas, los autonomía pros y los del contras. paciente, ¿no? Eso es. Ujú. Efectivamente, yo se lo digo a todo el mundo, pero hay pacientes todavía que confían mucho en la medicina paternalista y te dicen, oye, yo me voy a hacer lo que tú me digas. Y dices, bueno, a ver, yo te voy a dar unas recomendaciones de lo que Claro. yo creo que es mejor para tu salud, que es mi labor, pero la última decisión de si, pues vamos a seguir intentando tratamiento conservador, vamos a probar el tratamiento quirúrgico, vamos a tal, no sé qué, yo creo que esa última decisión la tiene que tener el paciente. Entonces, respecto a operar o no operar, pues obviamente si ya tienes un daño establecido en el nervio que está progresando y no te impide hacer vida, o sea, te impide hacer vida normal, yo recomiendo la cirugía, porque el problema de no operarse cuando estamos a tiempo es que el daño en el nervio sigue evolucionando y al final hacemos ese problema, como te he comentado, de daño motor y pérdida de las unidades motoras y pérdida del músculo y ese daño ya es permanente y no se puede solucionar. Entonces, lo único que sí que yo estaría, bueno, pues vigilante como médico en que mi paciente no desarrollara un cuadro demasiado evolucionado que ya no se pudiera revertir con cirugía. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que es la única cosa que sí que estaría pendiente bueno, pues de que si ya el túnel de carpo es muy evolucionado, obviamente esa la única manera de frenarlo es descomprimiendo el nervio en la muñeca y esa sería una indicación absoluta de lanzarnos a la cirugía. Muy buen mensaje, ¿no? Muy claro. Yo creo que efectivamente la medicina va hacia la superespecialización. Si tienes la suerte de tener a tu alcance un superespecialista, obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Estamos más parcelados, pero para problemas concretos, totalmente especialistas concretos. ¿Dónde te podemos encontrar, Alejandro? ¿Dónde estás para ir a tu consulta? Pues podéis encontrarme en nuestra consulta en Santa Gracia 47, en Madrid, y tenéis toda la información en nuestra página web, Almoguera Traumatólogos. Estaré encantado de recibiros allí para ver vuestra patología de mano, el túnel del carpo o lo que necesitéis. Muy bien, doctor. Espero que sea de ayuda para los pacientes. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios y la responderá el doctor. Y si tenéis cualquier interés en saber sobre otra patología, de traumatología o cualquier cosa, decidnos y también haremos otro episodio. Nos vemos en el próximo. Un saludo, Alejandro. Un saludo, muchas gracias, Nacho.